¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal de Vida y Virtud. En esta oportunidad vamos a estar hablando un poquito de la Inquisición, tratando de desmitificar algunas cosas, fundándome principalmente en la obra de La Inquisición, un tribunal de misericordia, escrito por un argentino que es escritor, historiador y conferencista, de nombre Cristian Rodrigo Iturralde. Él lo pueden encontrar incluso en YouTube, tiene su canal. Me parece que su canal está exactamente así con su nombre. Ahí lo van a encontrar. Si les da un poquito de flojera leer, aunque yo les incitaría a los que les da hueva a leer, pues que se empiecen a hacer de ese hábito, porque está muy bien. Digo, si quieren empezar o les llama la atención el tema que voy a hablar hoy, él lo desarrolla muy bien en sus libros, pero también te puede empezar a llamar la atención sus videos. Sintetiza muy bien sus ideas, tiene una perspectiva desde lo político, es de derechas, aunque es más como hispanista, defiende mucho la fe católica. Le pongo un 10 al pinche vato locochón. Digamos, sus tópicos principales son estos, ¿no? La hispanidad, la cristiandad, desmitificar ese tipo de cosas, por ejemplo, en este caso la Inquisición. Los temas sobre la supuesta conquista, ¿no? Que fue más bien fue una expansión del imperio español, fue un virreinato. Rompe un montón de mitos respecto a esa etapa de la historia también. No voy a tocar todo lo que fue la Inquisición, simplemente voy a abordar unos fragmentos de la obra, porque es un tema muy extenso. De vuelta, si ustedes están interesados, vayan a su canal o adquieran sus libros. Este libro, como ya lo mencioné, se llama La Inquisición, un tribunal de misericordia, y justamente no tiene este título por casualidad. Claro. Lo que fue la Inquisición, digo, bueno, aquí voy a empezar a citar directamente la obra para que nos demos cuenta que hay un montón de mitología o un montón de leyenda negra alrededor de la Iglesia Católica, de qué fue la Inquisición, de qué realmente pasó, qué no pasó, cuál era el proceso que se llevaba a cabo, realmente si fue una cuestión muy injusta, que era la Iglesia Católica conformada por los obispos, los papas, los sacerdotes, todos así con antorchas y machetes, persiguiendo a los ateos, así buscando abajo de las piedras, o agnósticos, ¿no? Así buscando dentro de las cuevas. Oye, aquí fíjate que ese agnóstico hay que obligarlo a creer en Dios, porque si no, mira, aquí tengo una antorchita o tengo un montón de instrumentos de tortura para convertirlo. El reino maravilloso de la imaginación, la dimensión desconocida. Es lo que más o menos se vende, ¿no? Para empezar, el ateísmo como tal, por lo menos lo que yo he estudiado, que realmente tenga como tal un pensamiento ya más sólido, yo lo registro, no sé, desde un anarquista como Bakunin o un Marx. O sea, ya estamos hablando de mediados de 1800. En la mal llamada Edad Media no, como tal no existían ateos, o si acaso a lo mejor uno que otro. La regla es que la gente o creía en Dios o creía en dioses, pero no eran propiamente sí materialistas como hoy entendemos un materialista o un evolucionista. Entonces la Inquisición tenía como tal un propósito, y era investigar. Por eso, sin nada más que agregar, como a modo de presentación, vamos a empezar a citar la obra directamente. Abro cita. Es importante destacar que inquirir no significa otra cosa que investigar, y eso es justamente lo que hacía el Tribunal de la Inquisición, al igual que la justicia moderna en pleitos civiles. Investiga la evidencia existente contra el acusado. Los tribunales inquisitoriales tampoco fueron invento de la Iglesia Católica. Esta práctica de cuidar y defender con celo la ortodoxia de la religión era común, y lo sigue siendo, a todas las religiones. Tribunales de similares características tuvieron los mahometanos en sus diversas sectas, como menciona Wells en su tan citada y poco leída Esquema de la Historia Universal. En realidad, la verdadera Inquisición nació entre los árabes musulmanes, no para perseguir a cristianos y a judíos, sino para ahogar las herejías que nacían dentro del islamismo. Aquí me detengo un poquito para hacer una pequeña observación que me parece importante, ¿no? Ya aquí el dato que nos arroja Cristian es muy importante, porque no se ha notado, por lo menos en México y en gran parte de Hispanoamérica,
el foco, siempre la lupa está en la iglesia católica esto, la iglesia católica el otro. No hay descerebrados que, no sé, de repente he escuchado que piensan que el Papa domina el mundo y la iglesia católica tiene todo el poder, ¿no? Tiene subyugado el mundo. Hay que ser idiota, ¿eh? Y uno se queda como, no sé, muy extraño. A mí me llama mucho la atención. No sé, o sea, bastaría con una simple encuesta que salieran esas personas a la calle a preguntarle a las personas si creen en Dios, si creen que hay un bien absoluto, o sea, si adscriben a un absolutismo moral. ¿Qué es el bien? ¿Existe tal cosa como la verdad absoluta? ¿Se puede, digamos, acceder a la verdad? O sea, hay un montón de preguntas que si uno sale y las hace así a la calle a personas random, se van a dar cuenta que lo que hoy día, por lo menos en México, hay es liberalismo y de lo más rancio, feminismo, progresismo, ciertas ideas como posmodernas, nihilismos, personas que son más como a la anarquía, ciertas ideologías de izquierda, personas que tienen como en un pedestal a Nietzsche. ¿La neta? O sea, yo veo todo menos cristiandad en México, desgraciadamente. Habrá ciertos vestigios, sí, por supuesto, porque hubo cristiandad en algún momento, pero ya no. Entonces, esta idea rara de que no, es que la iglesia católica es el peor mal de la humanidad. Bueno, aquí nos están presentando estos datos y el punto es que esto de inquirir, de investigar para revisar qué doctrinas eran válidas y qué doctrinas no, ya la practicaban los musulmanes mucho tiempo antes. Abro cita. Otro insospechado, Henry Kamen, desde su exhaustivo estudio sobre la tolerancia en las religiones, da cuenta de los distintos tipos de inquisiciones que funcionaron activamente en las regiones protestantes, especialmente las dirigidas por despiadadas teocracias como la de Zúrich y Ginebra. Muy poco se ha hablado, si acaso algo se hizo, acerca de las severísimas inquisiciones que existieron en otras confesiones, bastante más rigurosas que la católica, según consigna, entre tantos otros, el historiador judeo converso David Goldstein, donde la mera discrepancia se pagaba la más de las veces con la muerte. Pues mientras el Santo Oficio ofrecía la posibilidad al acusado de defenderse, otorgándole numerosas garantías, inquisiciones, entre muchas comillas, como la de los reformistas, como han reconocido honestos historiadores de esa fe, lejos de procesar a los sospechosos, los condenaban al quemadero sin mayores miramientos. Eso también es muy importante, porque se habla siempre de vuelta, Inquisición pero católica. Este historiador que cita Christian es protestante, pero es intelectualmente honesto. También este otro punto muy importante, que la Iglesia Católica, el Santo Oficio, brindaba garantías a las personas que eran acusadas. Justamente la Inquisición surge para evitar que la plebe o la gente, digamos el pueblo llano, hiciera justicia por mano propia. Mire, la evidencia. Siempre, en todo momento y en todo lugar, siempre. Fíjese, incluso las feministas tienen ciertas reglas, hay cierta esencia en el feminismo. Si yo, por ejemplo, me trato de meter a un grupo, un club, ¿no? a un colectivo feminista y trato de cambiar las leyes o las normas o el pensamiento, los elementos fundamentales del feminismo, por ejemplo, yo empiezo a decir, oigan muchachas, ¿pero qué les parece si el domingo, no? Nueva regla, el domingo vamos a ir todos a misa, nos vamos a confesar, vamos a rezar un rosario y en el próximo video que subamos, vamos a incentivar a las mujeres a que se casen con sus maridos bajo el sacramento del matrimonio. ¡Tonto! ¿Qué no piensas? Y las feministas, lógicamente, me van a dar una patada en el rabo, ¿no? Porque para ellas, para su perspectiva, su cosmovisión del mundo, la doctrina que yo estoy enseñando, o lo que yo estoy enseñando, la doctrina es una enseñanza. Entiéndase doctrina por enseñanza. Ellas se van a dar cuenta que la doctrina que yo estoy enseñando es falsa, es una mala doctrina, conforme al feminismo. Dentro de la Iglesia Católica, dentro de los fieles, se investigaba. A ver, esta persona está diciendo unas cuestiones que van en contra de las Sagradas Escrituras. O esta cosa que está diciendo va en contra de este dogma, de esta enseñanza. Continuó con el libro. Abro cita.
Enrique VIII, por ejemplo, mandaba hervir vivos a los disidentes, empleando previamente todo tipo de indecibles torturas, como por ejemplo sacarle los ojos. Esto le permite decir al historiador judío León Poliakov que de hecho la diversidad de opiniones surgida de la Reforma en un principio no hizo más que sustituir una Inquisición única por un sinfín de inquisiciones. La Roma pagana no será la excepción. Los tormentos, ejecuciones y persecuciones hacia quienes negan a la divinidad del César es historia ya conocida, testimoniada con la sangre incorruptible de los mártires cristianos. Entonces, la Inquisición o ese tipo de persecución, de torturas, de ciertas injusticias que se cometen frente a un otro, no son propias del catolicismo, no son propios de la Iglesia Católica, que es lo más horrible que le haya pasado al mundo. Como ya hemos leído, ¿no? Roma lo hacía, Enrique VIII. O sea, hay cuestiones que no, o sea, digamos, el mal o la injusticia que se puede cometer no es inherente al catolicismo, sino leo un poquito del comunismo, leo un poquito de esos regímenes revolucionarios. Ahí está la Revolución Francesa con la masacre de la Vendée, ahí está la Revolución Bolchevique, empezada o primeramente liderada por Lenin y Trotsky. Chica toda tu madre por güeyón. Y ahí no estaba Cristo como fundamento, ahí no estaba la Iglesia Católica, todo lo contrario, se persiguió a católicos, se persiguió a cristianos, se violó a religiosas, asesinaron sacerdotes, saqueaban iglesias y también torturaban. Habían juicios de excepción, no había garantías, deportaciones, te mandaban a las barracas, campos de exterminio, y ahí no estaba Dios en medio. Todo lo contrario, son ideologías ateas, son ideologías materialistas, son cosmovisiones del mundo que en definitiva no tienen a Dios en el centro. No, casualidad, tú eres idiota, ¿eh? Hay que ser idiota. Y digamos, a mí no me da la impresión de que sacando a Dios de la ecuación, en lo social, en lo político, en definitiva del mundo, ¿no? O de la vida pública del hombre, las cosas van a ser miel sobre hojuelas, ¿no? Que todo va a ser flores, ositos cariñositos, teletubbies. Soñando, vivir soñando. No, señores. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Yo sé que por ahí, si un ateo llega a ver este video, no lo voy a convencer. Quizá le llegue a sembrar una duda. Y está bien, con eso me quedo. Pero aprende algo, dinero. Pero si... Digo, no me crea a mí. Por eso le estoy citando esta obra. Esta obra está muy bien documentada. Tiene muchas fuentes. En resumen, se puede afirmar que todas las religiones sintieron una profunda aversión hacia la herejía, que todas tuvieron y aún conservan sus propios tribunales inquisitoriales, siendo el hebreo el más antiguo y estricto de ellos. Durante la Edad Moderna será la Inquisición de los protestantes la más rigurosa e intransigente, que muchos de ellos procedieron con una violencia injustificada e inaudita, sin proveer ningún tipo de garantía procesal a los acusados, que todos los tribunales religiosos tenían la facultad de condenar a muerte y aplicar el tormento, que todos ellos aplicaron castigos de flagelación, tortura, humillación, multa, censura, etc. No obstante, jamás aplicó la Inquisición católica el tormento como castigo, ni prodigó las otras arbitrariamente. Tampoco fue un invento de España, de la Inquisición o de la Iglesia denominada limpieza de sangre. Los estatutos no fueron racistas. Fin de la cita. Creo que con esto que se acaba de presentar, queda claro que no es como se vende. No es tan así. O sea, sin caer en leyendas rosas tampoco, pero tampoco cayendo en las leyendas negras. Aquí nos damos cuenta que ese tipo de cosas se dieron antes de que la Iglesia Católica ni siquiera fuera fundada por Jesucristo, y
pues que cualquier tipo de abuso de autoridad o cualquier tipo de este tipo de injusticias, porque sí, este autor entre muchos que yo o he leído o he escuchado, también digamos hacen hincapié en que como toda institución humana pues está sujeto al error. Ciertos abusos o ciertos errores, claro que se cometieron, pero ¿qué institución humana está libre de esto? El punto es que se dieron garantías para las personas que estaban siendo investigadas. Y como ya presenté un ejemplo, ¿no? Para que se entienda con el feminismo, pero igual puedo presentar otro ejemplo, a lo mejor para que se entienda un poquito mejor. ¿Qué me pasaría a mí, por ejemplo, si me metiera, no sé, trato de formar parte de una iglesia satánica? Pero yo pasando unos días empiezo a tratar de hacer unas modificaciones ahí dentro del templo satanista. En vez del Belcebú, en vez del pentagrama, en vez del chivo que tienen ahí sobre el altar, yo lo quito y pongo un Cristo. O pongo al Sagrado Corazón de Jesús. O pongo al Santísimo. Y empiezo a cambiar los ritos. Empiezo a cambiar ciertas costumbres, ciertas tradiciones. Igual empiezo a decir, no, ¿saben qué, hermanos? Hoy, después de lo que va a decir el orador en cuestión, de la persona satánica que venga aquí a darnos un sermón, unos consejos, vamos a rezar todos tomados de las manos el Padre Nuestro. Es obvio que está desequilibrado este niño. ¿Qué me va a pasar a mí? O sea, es una cuestión de lógica, de sentido común. Primero quizás se me da una advertencia amistosa, ¿no? ¿Estás loco? Oiga, señor, aquí tenemos ciertas normas, ciertas leyes, entre las cuales está, pues, que no creemos en Dios. No creemos en Dios y mucho menos en su Cristo. Son ficciones, es el opio del pueblo, qué sé yo. Son tarugadas para adormecer a la gente, para privarles de su placer, de su libertad. A lo mejor primero me van a hacer una advertencia, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si yo insisto? Si yo sigo enseñando falsas doctrinas, ¿no? Entendiéndose el ejemplo. O sea, para ellos falsas doctrinas sería que yo enseñara lo que Jesús predicó o lo que la Iglesia Católica enseña. ¿Qué me va a pasar a mí? Si yo insisto y por las buenas no quiero entender, van a terminar dándome una patada en el fundillo. Es lo que va a pasar. ¡Órale, huevo baboso! ¡Dame tu chonchón! Y pues yo entiendo que me van a investigar, ¿no? A lo mejor primero se van a dar ciertas advertencias, pero en definitiva al final me van a terminar expulsando. Y si yo insisto, pues se va a tener que aplicar la violencia. O sea, si yo ya no entiendo por las buenas, oiga, señor, por favor, le invitamos a que salga, me van a sacar a patadas, hermanos. Y si no, arrastras. Y si yo insisto, pues no sé, vamos a suponer que tuvieran la potestad de no sé, de relegarme a la autoridad, no al Estado, pues me encarcelarían también. Entonces eso es más o menos lo que sucedió en la Inquisición. Y la Inquisición católica, así como la musulmana, como lo vimos, se encargaba de hacer esas investigaciones que eran menesteres, pero en referencia a su comunidad, a las personas en este caso que ya eran conversas católicas. No era una persecución de ateos, ni de agnósticos, ni de libres pensadores, ni mucho menos. Esa Inquisición era y aplicaba para católicos y nada más. ¡Y aquí lo tiene! Eso es otra cosa que no. Yo veo como tonteras que me salen en Facebook y en redes sociales y se presenta la Inquisición como una persecución de ateos, de científicos, ¿no? Que la Iglesia católica, estaba en contra de la ciencia, del avance científico, del conocimiento. Son solo fanáticos religiosos que creen en cuentos de hadas y amigos imaginarios. Nada más lejano de la realidad, hermano. Solamente que esa es harina de otro costal. Para esto yo recomiendo un libro para desmitificar todo esto de que es o ciencia o fe. O eres un tarado mental que cree en Dios y en amigos imaginarios, o crees en el conocimiento, ¿no? Lo que la razón te permite llegar, el universo, el cosmos, la física, la química, ¿no? Es una burrada. Yo recomiendo un libro que se llama... El autor se llama Thomas Walsh, me parece, Thomas Walsh. Y el libro se llama cómo la Iglesia Católica construyó la civilización occidental. Más o menos, si no yo lo dejo en la descripción, el nombre del libro.
Y ahí nos presentan una serie de datos históricos de cómo siempre ha ido de la mano razón y fe, siempre. Todos los científicos de la época, mientras hubo cristiandad, pues eso, ¿no? Eran católicos, creían en Dios. No se separaban, no era una cosa necesaria, ¿no? O crees en Dios o crees en la ciencia, ¿no? También suena muy raro. Hay gente que dice, no, yo creo en la ciencia. ¿Qué es eso de creer en la ciencia? Es algo muy raro. Obviamente que no le pidan peras al olmo. O sea, no van a encontrar un científico del siglo X que haya inventado una computadora o una tablet. No, es que como hoy tenemos tablet, pues somos más inteligentes, ¿no? Y en la Edad Media no tenían. ¡Que alguien me explique! Bueno, varias cosas, ¿no? Número uno, de vuelta, o sea, son cada cosa en su contexto. No le pida peras al olmo. En ese entonces no había los elementos, a lo mejor materiales o de conocimiento, que permitieran que se pudiera construir una computadora o una tablet o un avión. Y número dos, me da como cierta impresión que las personas que sostienen este tipo de pensamiento son medio arrogantes, ¿no? O sea, una cosa es que hoy día haya personas brillantes que han llegado a cierto conocimiento y que han adquirido cierta técnica para, no sé, inventarse una computadora, desarrollar una computadora, un programa, hacer una cámara como la que me estoy grabando. Y de ahí no se sigue que todos los seres humanos actuales, o sea, en este mundo moderno o posmoderno, seamos brillantes, ¿no? Hay gente que es muy bruta hoy día. Hay gente que tiene ideas muy oscurantistas hoy día. Si no, pregúntale a los ideólogos de género, a las feministas. O sea, hay mucha, o sea, digamos, el desconocimiento humano, la ignorancia, los vicios, ciertos sesgos o... digamos, el ser humano de eso nunca se va a librar. La tecnología, la ciencia, ¿no? Es ciencia entendida, quién sabe cómo, no va a librar al ser humano de caer en el error. Pero bueno, eso ya sería como pasarme a otro tema. Hoy principalmente quería presentar extractos de este libro que de vuelta me parece muy interesante. Si a usted le interesa, pues adelante, consígase el libro y pues desmitificar un poquito de qué fue la Inquisición y tratar de salir de esa leyenda negra. Está muy bien, si usted no es católico, no cree en Dios, está perfecto, haga las críticas que usted crea convenientes, pero hágalo desde la formación, desde la verdad. Bueno, a mí la Iglesia Católica me parece que tal, me parece que esto no se sostiene por X o Y, está perfecto. Pero de a poco voy a ir desmenuzando este tipo de temas, tomando como referencia pues a estas obras, artículos, autores que sí son brillantes. Cristian Rodrigo Iturralde es historiador, yo no soy nadie. Yo, como suele decir, esta frase me parece que es de Bernardo de Chartres: yo soy un enano parado sobre hombros de gigantes. Eso es lo que soy. ¡Yeah! Me gusta estudiar por mi parte. Veo algunas clases virtuales que ahí tienen algunos profesores de filosofía gratuitas. Descargo manuales de filosofía, compro libros. Es lo que yo puedo hacer. A partir de ahí, bueno, pues yo presento las fuentes, presento razonamientos y listo. Si usted no está de acuerdo con eso, está perfecto, está cool. Discrepe con razonamientos, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo hasta aquí, sin nada más que agregar, perdón. Pues nos vemos la próxima, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Disculpe, señor perfecto. Se me olvidaba que nunca ha cometido una equivocación.